hacer unas lecturas y tengo que pediros perdón por esas lecturas, porque no eran exactamente las que estaban previstas para hoy. Tratan el mismo tema, pero con diferentes matices. Cuando Mario me preguntó de qué iba a predicar, yo le respondí que sobre la pesca, porque es lo que encontramos en Marcos 1, 14 al 20, que era la porción del Evangelio que figura en el leccionario para hoy. Y en lugar de decirle Marcos, le dije Mateos, y por asociación de ideas se ha sacado el resto de las lecturas que iban con ese pasaje. De todas formas, el pasaje del Evangelio es el mismo, y como la predicación de hoy no se va a centrar en ninguno de los aspectos que aparecen en el resto de las lecturas, sino que lo voy a centrar de una manera total en el hecho de la pesca, pues disculpas, pero no afecta para nada a la predicación. Jesús se declara en el Evangelio de Juan como el buen pastor. Todos lo sabéis. Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y a través de sus hechos, Él se fue declarando como ese buen pastor hasta llegar al extremo en el que Él mismo había dicho que el buen pastor su vida da por las ovejas, y en consonancia con esa afirmación, Él entregó su vida en la cruz. Declaración y hechos. Y sin embargo, en el resto de los evangelios, en los evangelios sinópticos, cuando se nos narra el inicio del ministerio de Jesús y cómo comienza Él a predicar el reino de los cielos, vemos algo diferente. Hay una inversión. Jesús no comienza por declarar, sino que, y de hecho no encontramos una declaración en los evangelios sinópticos en la que Jesús diga: yo soy el buen pescador. Hay una inversión, porque Jesús aquí empieza pescando y después se proclama como el buen pescador. Si hemos escuchado lo que se nos ha leído en el Evangelio de Mateo, se nos muestra cómo Jesús llama a 4 personas que serán sus discípulos, es decir, pesca a 4 discípulos, y después expone las palabras sobre el particular. Les dice: os haré pescadores de hombres. Dicho de otra manera, os haré personas que hagáis con otros lo que yo he hecho con vosotros. Dicho aún de otra manera, os formaré, mejor aún. Y aquí voy a soltar una serie de sinónimos, porque no se trata de quedarnos con uno y luego jugar con los matices. Se trata de quedarnos, por el contrario, con lo sustancial y ver que son palabras que tienen un significado amplísimo. Os transformaré, os cambiaré, os mudaré, os modificaré, os tocaré, os tornaré, incluso os trastocaré. ¿Para qué? Para que hagáis con los hombres lo que hasta ahora veníais haciendo con los peces. Nos podemos preguntar: ¿y qué hacían hasta ahora con los peces? Pescarlos. ¿Y qué significa pescarlos? Pues significa quitarlos, sacarlos o extraerlos de lo que hasta ese momento era su entorno vital. O dicho de otra manera, si queréis, desposeerlos, despojarlos de ese entorno o ambiente en el cual desarrollaban su vida. Yo sé que a lo mejor hablar de pesca en los tiempos que corren pues es cuando menos extraño. Y es cierto, y hasta cierto punto es lógico que así sea, porque el cambio de la sociedad y la desaparición de los oficios que sustentaban estos símbolos, la disminución también de la importancia social, incluso la transformación de sus características ancestrales, han terminado por arrinconar todo este simbolismo.
y o bien no se utiliza para nada, como pasa con la pesca, o bien si lo utilizamos de una forma que no es una forma viva, una forma que nos conecte con la sociedad, con el quehacer y con los oficios del tiempo en que vivimos, porque si bien es cierto que pescador es un término que no utilizamos, el de pastor sí que lo seguimos utilizando, pero es un oficio que ha desaparecido de la sociedad, es una palabra y un símbolo que no se utiliza. Hoy los políticos no se definen como pastores, de tal manera que hoy el término pastor ha dejado de ser un símbolo y se ha convertido en un término técnico de la tradición protestante, porque la Iglesia Católica no llama a los que dirigen sus congregaciones pastores por regla general, sino que los llama párrocos, curas. Es un término, religión, un término técnico religioso de la tradición protestante, y no es un símbolo que esté vivo y que se esté utilizando en la sociedad. Gracias. Y del cual nosotros, como un grupo más, se sirve de él para designar a las personas que nos guían y que nos dirigen. Es cierto también que en el abandono de esta simbología puede haber tenido lugar o puede haber hecho mella el cambio de mentalidad de la sociedad democrática. Hoy nadie quiere simbolizarse como oveja y como rebaño, porque tiene unas connotaciones peyorativas muy importantes. Ya sabemos todo cuando se sigue a alguien y a juicio de un tercero se hace sin criterio, que dice, son como ovejas, son como borregos, van ahí detrás sin pensar ni nada. Todo eso se mezcla y hace que perdamos el contacto, que dejemos de utilizar esta simbología. Pero aun a riesgo de que se me malinterprete y aun a riesgo de que se nos malinterprete, deberíamos recuperar la simbólica, esta simbólica, este simbolismo. Y la razón es bien sencilla. Cada vez que nos acercamos a las Sagradas Escrituras, la hablamos por donde la hablamos, nos vamos a encontrar con símbolos de esta naturaleza. No nos vamos a encontrar con la palabra líder, nos vamos a encontrar con la palabra pastor. Y tenemos que saber y ser conscientes y utilizar esta simbología, porque en el fondo, y a pesar que se quiere utilizar el sentido peyorativo, las reglas y las dinámicas de la dirección de los seres humanos sigue sujeto a las mismas constantes. Y hoy no se hablará de pastor porque las personas no se quieren considerar como ovejas. Y se habla de líder. Pero ¿cuál es la función de un líder? Hay mucha gente que dice, incluso con cierto timbre de gloria, que ser líder es una personalidad capaz de llevar a las personas incluso por donde no quieren. Y eso está en la mentalidad y se acepta. Pues ¿me queréis explicar cuál es la diferencia? En el fondo y de verdad, estamos en un juego de palabras en las que unas se rechazan y otras no, por mor de una cierta modernidad que en el momento que se rasca la superficie y se va al fondo, nos encontramos con las mismas cuestiones. Y entonces, por eso, yo quiero hablar de la pesca. Y decir que la pesca, aunque nos resulte extraño y no la veamos prácticamente nada en el Nuevo Testamento, la pesca es un símbolo que aparece mucho en las Sagradas Escrituras, concretamente en el Antiguo Testamento. Y allí se utiliza la pesca en el sentido, en un sentido muy amplio. Y de la pesca se sirve el profeta Habacuc, por ejemplo, cuando se queja a Dios de la crueldad y de la expansión imperial de los caldeos y utiliza la figura de la pesca
Y dice, hablando de los caldeos del imperio caldeo, que a todos pescan con anzuelo y los recogen en la red. Era un símbolo vivo que se utilizaba en la época. O cuando Amós anuncia el juicio contra los habitantes de Samaria, las vacas de Basán, para el que recuerde el texto de memoria, que se enriquecían a costa del pobre, declara el juicio de Dios contra estas personas diciendo que vienen días que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y está hablando de los ganchos, de los jarcios que se utilizaban para el ganado mayor, que se les metía así por la quijada para arrastrar de ellos, o del anzuelo para sacar a los peces del agua. Se utiliza también para expresar la imposibilidad o el absurdo de una empresa. Y así, en el libro de Job, el texto le recrimina diciendo, pescarás tú, o sea, recrimina su empeño en querer jugar a Dios y ponerse por encima de él, diciendo, pescarás tú al Leviatán, que es el monstruo marino por excelencia, con un anzuelo. No puede ser. Pues la pesca también servía para simbolizar esto, y simboliza también una crisis profunda. Y dice las aguas, Habacuc, el profeta, perdón, Isaías, en un paralelismo al profeta Habacuc, cuando dice que aunque no haya vacas en los corrales, ni la viña, ni el olivo den su fruto, etc., dice, las aguas del mar faltarán, se alejarán los ríos, se secarán, los pescadores se entristecerán, harán duelo todos los que arrojan el anzuelo y desfallecerán los que lanzan la red sobre las aguas. Pero también sirve para todo lo contrario, también sirve para expresar una renovada, paradisíaca abundancia, como en Ezequiel, cuando hablando del río que sale del templo, dice, todo ser viviente que nade por entre estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces, junto a él estarán los pescadores, porque los peces allí serán tan variados y numerosos como en la mar grande. Con qué sencillez y con qué claridad se pueden expresar ciertos conceptos cuando recurrimos al lenguaje simbólico. Si esto tratásemos de explicarlo con un lenguaje técnico y tuviésemos que andar milimetrando los matices de aquello que queremos decir con cada palabra, probablemente necesitaríamos párrafos y más párrafos para describir lo que queremos decir. Y sin embargo, con este lenguaje, con este recurrir a la pesca, tan sencillo y tan antiguo como la humanidad, podemos entendernos de una manera mucho más eficaz. Quiero deciros que, aunque no lo hayáis pensado con este lenguaje, vosotros acabáis de tener también vuestra pesca, vuestra particular pesca. En vuestra página web hay una noticia que dice que este verano habéis tenido la confirmación de 10 nuevos hermanos. Y evidentemente desconozco los detalles, pero con toda seguridad allí había personas de las más distintas procedencias y allí se escondían. No sé si lo dijeron o no lo dijeron, tuvieron oportunidad o no, pero seguro que allí se escondían también las más diversas historias personales que tenían una experiencia en común. Haber dejado atrás un modo de pensar, un modo de ser, un modo de entender la realidad. Haber dejado atrás quizás también unos propósitos y unas tareas vitales para asumir otros totalmente nuevos. En definitiva, han sufrido la experiencia de ser arrancados o extraídos de un entorno vital para pasar a otro diferentes. Han tenido la experiencia de ser pescados por algún pescador de hombres. Puede que un compañero de trabajo, un vecino, un amigo, los propios padres, incluso hasta un perfecto desconocido con el que se entra en contacto en forma ocasional.
Puede incluso que no haya sido tarea de un solo pescador, sino que se hayan sumado varios a lo largo del proceso. Por el testimonio de nuestro hermano Félix ayer, en el acto de conmemoración del centenario, sabemos que eso se da. Una persona venida de Cataluña que entra en contacto con un amigo suyo en el servicio militar, que le comenta el Evangelio, que Mario le comenta a Félix, que deciden venir aquí y que luego el pastor Jorge Flinders, permitidme la expresión, remata la faena. A veces los entornos vitales, no sé si ya digo que no sé si fue el caso de estos días confirmados, pero a veces los entornos vitales de los que somos arrancados son sumamente problemáticos y turbulentos. Las personas son extraídas del mundo de la delincuencia y de la droga. Otras veces son sacadas de entornos menos problemáticos y violentos, y también ocurre, y con mucha más frecuencia, que son sacados de entornos, y permitidme la expresión así, para entendernos, mucho más normales. Pero aunque así sea, no deja de ser para el que sufre la experiencia una pérdida, una cierta muerte a un mundo y a una forma de pensar y de ser para pasar a otra. Ayer también salió en el acto del centenario una forma de describir ese paso que puso uno de los conferenciantes refiriéndose al padre de Jorge Flinders, que lo resumía en la siguiente frase: he llegado a la necesidad o he llegado a la situación en la que creo para entender, habiendo dado la vuelta, como que vuelve un calcetín, a otra frase que era su lema anterior: entiendo sin necesidad de creer. Esto es un cambio, esto es una pesca. Otras veces la pesca se manifiesta en otros términos. Conozco el caso reciente de un servidor público, de un funcionario de cierto nivel, que después de haber entrado en contacto con nosotros y después de haber empezado a conocer algo de lo que la Biblia decía en un testimonio personal, dijo que le había impactado, y que le había impactado porque, a pesar de ser una persona que se tenía por respetuosa y tolerante para con los demás, estas lecturas le habían hecho ver que el ser respetuoso y el ser tolerante no es suficiente, que se necesita ir un poco más allá si en verdad queremos una humanidad, permitidme la redundancia, auténticamente humana. No era suficiente con quedarse en el respeto y en la tolerancia, era necesario ir más allá y amar. Otras veces el ser pescado, y será hoy en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad hoy, consiste en dejar una profesión bien retribuida y ir a desempeñar un trabajo que no está ni por asomo tan bien retribuido, pero que implica el compromiso y el servicio continuo a nuestro Señor Jesucristo. Y es una reedición en el siglo XXI de lo que acabamos de leer que ocurrió en el siglo I. La cuestión es, pues, la siguiente. ¿Consideramos que debemos seguir pescando? ¿Consideramos que debemos seguir pescando? ¿Pensamos los que ya hemos sido pescados que es una ganancia de vida el haber muerto a un mundo y una forma de pensar para haber adoptado otro diferente? ¿Merece eso la pena o no?
Pensamos que se trata de un acto intrascendente o banal que en definitiva nada nos ha aportado. Consideramos la pesca una necesidad y un deber que nos viene dado en la Sagrada Escritura, como hemos leído, o por el contrario que es una antigualla propia de concepciones y ideologías totalmente periclitadas. Es decir, esto estaba bien tiempo atrás, cuando había otra concepción de la sociedad, cuando no imperaba ese respeto mutuo hacia el diferente. Consideramos la pesca en sí misma como un acto lícito, o por el contrario consideramos en nombre de la modernidad y del relativismo actual uno ilícito e indebido y por eso no la practicamos. Todo esto son preguntas que si no nos hemos hecho debemos hacerlo. Porque si pensamos que la pesca es un acto sin valor hoy día, tenemos que reflexionar que aunque no haya sido literalmente con las palabras que Juan nos presenta de Jesús diciendo yo soy el buen pastor, aunque no sea con esas palabras, tenemos que pensar muy seriamente que Jesús, antes que pastor, se declaró pescador. Y es que si no hay ovejas que pasen de un rebaño a otro, no hay nada que pastorear. Si no hay ovejas que pasan de un redil a otro, no hay nada que pastorear. ¿A qué o a quién podemos pastorear si no hay personas a las que conducir, cuidar y ayudar en nombre de Dios de los cielos? Y es que, lamentablemente, es la realidad en la que estamos inmersos. Las iglesias se vacían y terminan con el cartel de se vende. Es un proceso, para mí, y a mi modo de entender, tremendo. Es un proceso de unas dimensiones muy amplias en la Europa protestante, con esos edificios tan grandes y costosos de mantener. Pero también aquí. Quizás no tenemos edificios grandes y de relumbrón que podamos vender, pero sí que hay locales en donde ha habido iglesias evangélicas, donde ha habido comunidades evangélicas que terminan echando el cierre de sus puertas y terminan siendo abandonados. Hay procesos que a lo mejor son agónicos y se alargan y pasan por un estado intermedio que además quiero traer aquí porque es especialmente doloroso para mí, que siendo comunidades en distintas poblaciones próximas, pero distintas poblaciones, han llegado a ser un número tan exiguo que para sobrevivir están pensando en fusionarse en una sola. Y es doloroso porque dos de ellas, concretamente, son iglesias que hace 60 años eran iglesias de pueblos pequeños, concretamente en la provincia de Jaén, pero relativamente numerosas, en un pueblecito pequeño, uno de ellos se llama Aldea, o sea, para eso tener una idea, de 2.000 habitantes, no más. Hubiera una congregación de 40 o 50 creyentes. Es una seña, es un porcentaje que para nosotros quisiéramos, en la globalidad de todos los que somos, tener en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Y sin embargo son iglesias que, ya digo, 60 años después andan de esta manera. Y quiero decir que son dolorosas para mí porque, entre otras cosas, estuvieron no pastoreadas, porque había muchos kilómetros de diferencia, pero atendidas por mi padre, entre otras personas. Y era una atención esforzada. Los fines de semana bajaban
con una bicicleta grande y pesada, como ella sola, que yo llegué a conocer y en la cual aprendí a montar en bicicleta. Cogía la bicicleta, se subía en el tren, llegaba a un pueblo que está a 70 kilómetros de Valdepeñas, se bajaba, iniciaba un tour de 130 kilómetros para predicar en los pueblos. Y francamente, son procesos que pueden llegar a ser, como digo, muy dolorosos. Pero prescindiendo de estos sentimentalismos y recobrando la distancia, volvamos al hecho en sí. Y la conclusión es que si no hay peces, es que no sabemos pescar. La conclusión es que si no hay peces, no sabemos pescar. Si hubiésemos sabido pescar, la situación, a pesar de todos los pesares, y que no son pocos los pesares que se pueden invocar, y que esto es así y no se puede negar, pero insisto, a pesar de todos los pesares que se puedan invocar, la situación probablemente no sería lo que es. Creo que debemos de situar este texto en el lugar preeminente que le corresponde y dejar de aplicarnos esos paños calientes que con tanto esmero nos aplicamos cuando la realidad nos deja en evidencia. Las Sagradas Escrituras nos llaman a colaborar con Jesús en la extensión de su reino. Y la extensión del reino de Dios implica dos cosas: su proclamación y su, como se dice ahora, visibilización. Y si ni pescamos y ni visibilizamos, ¿qué hacemos? Así que sea nuestra oración y nuestra petición esta mañana, que Dios nos ayude a ser colaboradores suyos, a pescar y también a visibilizar su reino en cada comunidad que se reúne en su nombre. Amén. Amén.